Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 4. Hoy seguimos en nuestra serie que se llama ¿cómo? ADN. ADN es una serie que nosotros hacemos cierta cantidad de tiempo para que tú puedas entender y ver los valores que nosotros tenemos como iglesia. Y ahora que nosotros somos Ahava, pues entonces podemos poder entender lo que Dios está mostrando para esta casa y los valores que hay. Todos debiéramos tener valores. Tú debieras tener valores en tu casa, tú tener valores como familia, valores como empleado, valores como amigo. Y no puede haber un lugar donde no haya valores. Y nosotros tenemos nuestros valores. Entonces para mí es importante que tú los conozcas, que conozcas la visión, que sepas lo que Ahava significa. Ahava significa amor, pero dentro de la misma palabra está la palabra dar, entonces significa dar amor. Por consiguiente, me siento con una responsabilidad muy grande de que lo entiendas, porque eso debe ser manifestado no solamente aquí, sino a donde quiera que vayas. Que des amor a donde quiera que vayas. Y como eso tenemos algunos valores importantes. Y dimos como una pauta las 2 semanas pasadas, pero hoy quiero hablarte de, yo creo que el valor más importante y único con el que, por la razón por la que existimos. Se llama Jesús. Di conmigo, Jesús. Mira lo que yo puse aquí para que lo puedas entender, lo puedes apuntar. Dice, Jesús es el centro de todo lo que hacemos y para quien vivimos. Ese es el valor más importante que nosotros tenemos en Ahava. Jesús es el centro de todo lo que hacemos para quien vivimos. Es el eje central de nuestra fe y el modelo supremo de amor, compasión y sacrificio. En nuestra vida y en nuestras actividades buscamos seguir sus enseñanzas y ejemplo. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros somos es por Jesús y es para Jesús. Jesús es el centro, Jesús es el medio, Jesús es el que va adelante, es el que va atrás, es el que va en el medio. Jesús es la bandera más grande que nosotros tenemos acá. Y para eso lo más importante es poder entender algunas características y algunas virtudes de Jesús. Porque muchos de nosotros pensamos o actuamos de una manera religiosa y la religión no cambia ni transforma. La religión lo único que nos dice es lo que no podemos hacer. Son leyes, disfraces, culturas, pero no es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y por eso te quiero que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, porque dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. O sea, ¿en qué? Ya te lo voy a leer, pero en esto que te voy a leer es lo que se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Ahí es. El amor de Dios se manifestó entre nosotros en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Imagínate, eso es brutal. Se manifestó el amor de Dios en nosotros en el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En otras palabras, nosotros existimos y nosotros vivimos y hemos sido amados, o sea, nosotros fuimos amados primero. Antes de que tú amaras a Dios, Él te amó primero. Y fuimos amados y fuimos manifestados en el amor de Dios con el solo propósito de podernos relacionar con Él. En otras palabras, tú y yo fuimos creados para relacionarnos con Dios. Desde un principio, la idea de Dios es relacionarse con sus hijos. Cuando creó a Adán, la función mayor que Dios tenía era poderse relacionar con él. Adán falló y se le dañó el plan. Entonces dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Dijo, la única manera de yo poderme relacionar con mis hijos es enviando a mi hijo Jesús a que muera por ellos por amor. En otras palabras, Jesús murió por amor por ti y por mí. Lo que Él hizo en la cruz fue una manifestación de Dios que dio a su único hijo. Yo no sé si tú lo puedes poner en contexto, lo que significa que Dios haya dado su único hijo. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Cuántos se ponen en perspectiva de decir, voy a mandar a mi hijo, voy a enviar a mi hijo para que muera? Gerardo dijo ahorita, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ir a África a morir por alguien
que, lo, que no conoce o que es malo. No, Jesús pagó el precio de ir a una cruz, morir por ti y por mí, que éramos malos o seguimos siendo malos. Lo que no deja que seamos malos es mi relación con Él. Pero necesitamos a Jesús. Sin Jesús no podemos ver al Padre. Él creó esa ecuación para poder relacionarnos con Dios. Porque sin Jesús no podemos llegar a Dios. Por eso nos hace realmente únicos, porque ninguna religión ofrece esa ecuación. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de ¿quién? De Jesús. Y Él es la vida, la verdad, el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay manera de llegar a Dios sin Jesús. Necesitamos a Jesús. Y para llegar a Jesús necesitamos reconocerlo y entender y manifestar el amor, o sea, reconocer la manifestación de amor de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos hasta ahí? Es tremendo. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. O sea, que pongamos los ojos en Jesús y consumador de la fe. Imagínate, eso es muy profundo. La palabra es hermosa. Te lo voy a volver a leer. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. O sea, Jesús te amó tanto que muriendo estaba gozoso. Aunque estaba sintiendo dolor, aunque estaba siendo sacrificado, aunque estaba siendo humillado, aunque estaba haciendo todo lo que tú te imaginas, Él estaba gozoso solamente porque te iba a salvar a ti y a mí. Eso a mí me hace quererme relacionar con Él. Eso a mí me hace querer saber más de Jesús. Eso me hace decir: ¿quién es este hombre? Como los discípulos en la barca decían en medio de la tormenta, que decían: ¿quién es este hombre que con solo hablar le obedecen el viento, le obedecen las aguas, le obedecen los animales, le obedece todo? Le obedece los demonios, la potencia. ¿Quién es este hombre que todo lo que se mueve le obedece? Que todo lo que dice se cumple. ¿Quién es? A mí me da ganas de conocer y de relacionarme plenamente con ese hombre. A muy temprana edad, cuando yo empecé a caminar con él, empecé a conocerlo y me entré en esa hambre de querer saber más y más y más y más. A los 16 años decidí salir del closet. Y me senté con mi papá y le dije: papi, me enamoré de un hombre, y ese hombre se llama Jesús. ¿Ah? No el vecino. El que transformó mi vida, el que agarró mi corazón, el que me amó con todo su ser, tal cual y como estaba en ese momento. Pero que apenas empecé a caminar con él, comenzó a transformarme, comenzó a cambiarme, comenzó a traerme paz, comenzó a traerme gozo, comenzó a traerme libertad. Cambió mi vida por completo. Por eso yo quiero darte hoy 5 características básicas. Pudiéramos hacer una serie completa de cada una de estas características que te voy a dar. Prédicas completas, pudiéramos pasarnos años hablando de Jesús, de lo que significa Jesús, de quién es Jesús, de lo que hizo Jesús, de los que caminaron con Jesús, de lo que yo debo hacer, de lo que tú debes hacer. Pasaríamos años. Pero yo hoy te quiero dejar 5 características básicas de quién es Jesús. Lo primero es: Jesús es gracia. Di conmigo: gracia. Efesios 2 del 8 al 9 dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie
se gloríe. Esto es supremamente importante. A mí me costó mucho trabajo entenderlo al principio, porque yo no podía entender que había un amor incondicional que me amaba a mí, no importa qué. Porque ahí dice que el amor de Él es incondicional, que es por fe, que no es por obras, que no es por nada que tú puedas hacer, porque lo que tú haces no hace que el corazón de Dios se mueva. Algunos de nosotros pensamos que nos tenemos que portar bien, porque si nos portamos bien nos vamos a ganar el cielo. Que si no nos portamos bien, entonces nos vamos para el infierno. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el cielo es un regalo que obtenemos. ¿Por qué? Por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor no merecido de parte de Dios. Algo que no nos merecemos. Es un regalo. Y que no es nada que tú puedas hacer, porque aunque tú puedas hacer algo y lo quieras hacer, de pronto tú te vas a llevar la gloria. Entonces tú vas a decir, porque yo soy bueno, entonces yo me estoy ganando esto. Pero ahí dice que no, porque no es para que el hombre se gloríe. Es por gracia, algo que tú no te mereces. La verdad es que nos mereceríamos la muerte. Pero la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Y como es un regalo, no hay nada que puedas hacer para pagarlo, ni nada que puedas hacer para no recibirlo. Si a mí alguien llega con un regalo, o alguien llega con un regalo a tu vida, ¿tú qué haces? Gracias. Das las gracias. Pero tú cuando te dan un regalo, tú no dices, espérate, ¿cuánto te costó? Déjame darte $1 para colaborarte con el regalo que tú me estás dando. No, tú simplemente lo recibes. Y esa es la gracia divina de Dios. Lo único que tú necesitas hacer es reconocer y entender esa gracia. Gaby, pero muy fácil. Entonces por eso es que dicen que salvos siempre salvos, y que entonces tú abusas de la gracia de Dios. Eso es imposible. No hay salvos siempre salvos, y no hay manera de tú poder abusar de la gracia de Dios. No hay. Tú no puedes abusar de Dios, tú no puedes abusar de Jesús. La gracia es Jesús. La gracia es lo que Jesús hizo en la cruz. Cada vez que tú crees que te tienes que portar bien para agradar a Dios, es como si montaras a Jesús en la cruz y lo volvieras a bajar, para que Él tenga que volver por ti. O sea que el pago de Él en la cruz no fue suficiente para ti. Entonces, si hay una persona que está pecando, sin cambio y sin arrepentimiento, es porque no conoce a Jesús. Todavía no has llegado al quebranto y todavía no has llegado a enamorarte de Jesús, porque lo que nos cambia y nos transforma y nos hace querer portarnos bien, porque sí, somos transformados, somos cambiados y queremos ser mejor y queremos agradar a Jesús, pero no tiene nada que ver con que si aceptas o no aceptas la gracia. La gracia es un regalo. Y cuando te enamoras de Jesús y lo empiezas a conocer y empiezas a caminar con Él, cada día va a ser mejor. Cada día empiezas a tomar decisiones más sabias. Cada día te conviertes en más dependiente de Él. Antes veníamos sin idea y sin rumbo y sin propósito y sin saber qué es lo que hacíamos. Pero cuando recibimos la gracia de Dios y nos enamoramos de esa gracia, comenzamos a caminar en integridad, en santidad. Pero la santidad no viene de ti, tú no la puedes producir. Por eso nos conocen como los hipócritas afuera en la calle. Por eso nuestros hijos no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ven algo incongruente en el mensaje. Porque nosotros lo entendemos, pero reaccionamos de una manera diferente porque creemos que es por nuestros propios medios. Y por nuestros propios medios no es la gracia. Ya no es gracia, ya es por ti. Entonces todo lo que hacemos también es por gracia. Yo doy por gracia de lo que he recibido por gracia. De lo que Dios me sacó, de donde Dios me quitó, de las cosas que Dios transformó, yo quiero hablar.
Porque ahí es donde Dios se vuelve fuerte y donde Dios se vuelve poderoso, porque tengo un testimonio para darte. Pero un testimonio es cuando yo te cuento de dónde salí y a dónde Dios me tiene. Pero si yo cuento nada más dónde estoy, no es un testimonio. Yo tengo que mostrar el poder de Dios en esa debilidad. Yo no puedo hablar de una adicción a la pornografía, de adicción del adulterio. Yo no puedo hablar de eso si yo no muestro cuál fue el poder de Dios y cómo Él me sacó de ahí. Y te doy esperanza a ti. Por eso tú ves que una persona que era lo peor, que estaba súper mal, que nadie le daba ni un peso por él, pero de repente conoció a Jesús y tú lo ves transformado y tú lo ves enamorado y tú lo ves que brinca y que salta y que se mueve y que está dispuesto a hacer lo que sea por él. Es porque la Biblia dice que al que mucho perdona, mucho ama. Y cuando Dios te ha perdonado de lo mucho, pues te va a poner a dar mucho. Porque uno le quiere contar a todo el mundo. Y si ves a alguien en la misma situación que tú quieres decirle: mira, Dios me sacó de ahí. Y si Dios me sacó de ahí a mí, también te puede sacar a ti. Por eso es que el evangelio aquí en Estados Unidos se ha vuelto cómodo. Porque hemos tratado de agradar una cultura, hemos tratado de entretener. Pero yo no tengo que entretener, yo tengo que mostrar a Jesús. Además, quiero que sepas algo: nadie va a ir a una iglesia a ser entretenido. Si tú quieres ser entretenido, te vas a una rumba, te vas a un nightclub, te vas a un strip club. Tú no vas a la iglesia. Tú sabes que a la iglesia vas porque necesitas algo diferente de lo que estás viviendo. Entonces es tiempo que todos nos unamos para hablar de esa gracia y hablar de Jesús. Porque este mundo necesita a Jesús. Y como estamos tan cómodos y la cultura nos está enseñando tantas cosas, lo único que queremos es hablar de nosotros, pensar cómo crecemos nosotros, lo que yo siento, lo que me hicieron, lo que viví, lo que yo. Cuando se trata de Él, no se trata de ti, no se trata de mí. Y ya no le hablamos a nadie de Jesús porque ay, qué pena, o qué voy a decir, o qué van a hacer. Necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos manifestar el amor de Dios en nuestras vidas, que se llama gracia, y darlo por gracia. Estás pasando un tiempo difícil, háblale a alguien de Jesús. Tienes situaciones difíciles, háblale a alguien de Jesús. Estás amargado, háblale a alguien de Jesús. Y verás cómo tu corazón se transforma y verás cómo tu ambiente cambia. Porque necesitamos dar de gracia lo que recibimos por gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. No hay nada que puedas hacer para ganártelo. Y no hay nada que puedas hacer para perderlo. Lo único que necesitamos hacer es recibir la gracia. Ahora, las malas decisiones traen consecuencias aquí. Todo lo que siembras, cosecharás. Y si tomas malas decisiones que te alejan de Dios, vas a tener las consecuencias de alejarte de Dios. Pero fueron decisiones tuyas. Y las consecuencias van a ser de nosotros. Y normalmente cuando sembramos una semilla, cosechamos un árbol. Y la semilla puede ser pequeñita. Una mentira, un chisme. Pero esa cosecha no es tan pequeñita. Va a ser un árbol completo, con sombra. Pero cuando comenzamos a recibir la gracia y comenzamos a sembrar diferente, pues la cosecha también es diferente. Y la cosecha dice que veremos cosas mejores cada vez.
la cosecha va a ser mejor que la primera. Pero necesitamos conocer la gracia de Dios. Y yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo decía, pero explícame, ¿cómo así? Entonces tú crees que este que roba, este que mata y se arrepiente y conoce a Jesús, ¿va para el cielo igual que yo? Sí. No, pero es cuando a Jesús lo crucificaron, tenía 2 ladrones a los lados. Uno lo señaló, uno lo juzgó, uno le dijo, pero tú que no eres Jesús, pues bájate de ahí, tú quién eres. Pero el del otro lado le dijo, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Y Jesús le contestó, ¿se acuerdan lo que le contestó? Desde ahora te digo que estarás en el paraíso. Lo único que necesitamos para recibir la gracia de Dios es arrepentirnos y reconocerla. Señor, reconozco que moriste en la cruz por mí. Yo quiero ese regalo de la gracia. Es un regalo. Si yo estoy en un restaurante contigo y te veo y le digo al mesero, mira, págale la cuenta a esa pareja que está allá, y el mesero viene y te dice, tu cuenta está paga, tú no le dices, ay no, sí, déjame pagarte. ¿Cómo así que ya está pago? No, yo te quiero pagar. O tú dices, ¿de verdad? ¿Quién me la pagó? Gloria a Dios, gracias. ¿Sí o no? No, esa es la gracia. Recibir la gracia. Y eso se siente rico. Eso me pasó la semana pasada. Yo estaba tomándome un café con Cari en un lugar con una pelada, y le digo al mesero, tráeme la cuenta por favor, y me dice, no, su cuenta ya está paga. Y yo, ¿cómo así? Gloria a Dios, yo no le dije, venga, déjeme pagarle, please. ¿Cómo así que ya está paga? No, eso yo no lo acepto, yo quiero pagar. No, aceptamos la gracia de Dios. Entonces el primer punto, ¿cuál es? Jesús es gracia. Jesús está vivo. Mira lo que dice Lucas 24, 1, 7. Jesús está ¿qué? Vivo. Buda está muerto, Mohammed está muerto, todos los otros dioses están muertos, pero tu Dios está vivo. Pero tu Dios te escucha, pero tu Dios te habla, pero tu Dios se te manifiesta hoy. Lucas 24, 1, 7 dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Yo quiero que tú ese pedacito lo entiendas, porque para mí es peculiar para mí. Esto está pasando después de que a Jesús lo crucificaron, lo meten en la tumba, y dice que al tercer día las mujeres corrieron para el sepulcro. ¿Quiénes? Para mí eso es tremendo. ¿Por qué Jesús se le manifestó vivo primero a las mujeres? Solo para que lo mediten. Ajá. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas, e inclinaron sus rostros a tierra, y ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Al que qué? Al que vive. Estas 2 mujeres llegaron corriendo a la tumba a buscar a Jesús muerto. Y aquí dice que los 2 ángeles que estaban cuidando la tumba les dijeron, ¿a dónde estás buscando al que buscas? ¿Por qué lo estás buscando muerto si él vive? Tu Dios está vivo, tu Dios no está muerto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No estás aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. El Cristo que tú crees resucitó. Ninguno ha podido resucitar.
tu Dios está vivo. Eso quiere decir que si mi Dios está vivo, yo tengo entrada a Él. Quiere decir que yo puedo relacionarme con Él y Él me va a contestar de vuelta. Que tú vas a poder dejar ser dirigido por Él, porque Él te habla. Por eso es muchas veces más importante escuchar que hablar. Porque desafortunadamente nosotros todavía pensamos que hablar con Dios es pedirle nuestras necesidades, es pedirle las cosas que necesitamos, es pedirle lo que queremos. Pero Él quiere relacionarse contigo. Él está vivo y no es un genio, un jin, el de la lamparita, un genio, ¿verdad? Él no está para que tú le digas: 1, 2, 3, sal, Señor, dame el carro que quiero. No. Señor, quiero que me encuentres el trabajo que es. Señor, quiero esto, quiero lo otro. Eso no quiere decir que nosotros no pedimos y clamamos, pero Él no es un genio. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él está vivo y yo soy su siervo. Tú eres su siervo, no al revés. Tú no estás para que Él te sirva, tú estás para servirlo a Él. Entonces tú vienes y le pides al Rey lo que necesitas, pero como siervo, no como jefe. Quiero que me lo des. No, tú eres su siervo. Así que nuestro Dios está ¿qué? Y quiero que sepas algo que a mí me gusta mucho y me apasiona. Y es: Jesús es amigo de los pecadores. Eso a mí me apasiona hartísimo. Porque Jesús no vino por la gente buena. Normalmente la gente que se cree buena, pues no necesita de Jesús porque es buena. Entonces tú le dices: no, ¿tú crees que debes conocer a Jesús? No, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo doy dinero, yo ayudo a pasar los viejitos en la calle, yo me porto bien, yo no tomo, no peleo, no digo groserías. Eso no te hace bueno. Pero Jesús es amigo de los pecadores. En Lucas 15:1 hay una historia. No la tengo ahí en los apuntes, por eso no te la voy a leer, a menos de que la puedas poner ahí tú, Lucas 15:1, Gaby. Es una historia donde la historia está dividida en 3 historias. Y es brutal. Porque la primera es donde Jesús está comiendo con un montón de gente que los religiosos no están de acuerdo. Entonces Él está comiendo con las prostitutas, Él está comiendo con los recaudadores de impuestos, Él está comiendo con los ladrones, con los chismosos, con los mentirosos. Él está comiendo ahí. Y fuera de la casa donde Él está comiendo están los religiosos que se sabían la ley de memoria. Y estaban ahí diciendo: ¿y quién es este hombre que dice que es el Señor? ¿Quién es comiendo con toda esta gente que no habla con los que se visten como nosotros, los que hablan como nosotros, los que van a las sinagogas? ¿Quién es este hombre que come con los pecadores? Más adelante es una historia de una mujer que pierde una sola moneda. Y para todo barre la casa, escudriña toda la casa para encontrar esa moneda que se había perdido. Y después salda la historia de muchos de ustedes que les gusta y se les hace lindísima. ¿Y qué es lindísima? Que es la historia del hijo pródigo, que es la que le dice a su padre, lo humilla y le dice: quiero que me des la herencia de una vez. En ese tiempo pedir la herencia era un insulto. Y dice que este muchacho
Su padre se dio y le dijo: aquí está la herencia. Se la dio, y este muchacho cogió y se fue para Las Vegas. Y en Las Vegas comenzó a bailar, y irse para los strip clubs, y a meter alcohol, y a meter droga, y a hacer desorden. Se gastó todo el dinero, se quedó sin nada y empezó a buscar trabajo. Encontró una finca, y en esa finca le dijeron: el único espacio que tenemos para que tú puedas ir es allá a la marranera. Y él se encontró sin nada, comiendo de esa parte de la marranera, anhelando decir: me gustaría devolverme a la casa de mi padre, aunque fuera de empleado. Pero lo que el hijo no sabía era que su padre estaba todos los días asomándose por la ventana, anhelando que su hijo entrara y volviera a casa. Y la historia dice que de repente el padre se asoma por la ventana y ve a su hijo entrar. Yo no sé si tú te puedes imaginar la alegría que ese papá sintió de que su hijo estaba viniendo a casa. Y él no estaba preocupado de que si se había gastado la plata, de dónde se la había gastado, de con quién había estado. Él estaba contento y gozoso de ver a su hijo entrar. Y dice la historia que él bajó corriendo, y cuando vio a su hijo enfrente, se levantó la falda, las batas, lo que ellos tenían en esa época, y se levantó la falda y salió corriendo a buscar a su hijo. Y en ese tiempo no te podías levantar las faldas, porque los hombres no podían mostrar las piernas. Y a él no le importó, y dijo: no me importa, mi hijo llegó a casa, yo me subo esto porque yo voy corriendo a abrazar a mi hijo. Y dice que lo abrazó, dice que le dijo a los empleados: tráigame la mejor corona, la mejor ropa, el anillo, porque mi hijo ha vuelto a casa. Y lo que esa historia te quiere decir es que muchos de nosotros muchas veces nos alejamos de Dios y pensamos que no podemos volver, o pensamos que necesitamos venir a que seamos castigados. Y lo que nos está diciendo la historia es: papá te está esperando con brazos abiertos, porque Él es amigo de los pecadores. Pero cuando llegamos como pecadores y empezamos a conocer a papá, y nos enamoramos de su gracia, y empezamos a caminar con Él, ya no nos quedamos de la misma manera. Empezamos a cambiar, empezamos a ser transformados, empezamos a amar como Él ama, a dar como Él da, a hablar como Él habla, y a manifestar lo que Dios produce. Porque en muchas partes te dicen que tú necesitas ser santo, y santo lo que significa es apartado para Él. No hay manera que en tu fuerza tú puedas ser santo. Yo me enamoro de Jesús, comienzo a hablar como Jesús, comienzo a imitar a Jesús, por consiguiente recibo esa gracia, y de lo que estoy recibiendo doy. Ahí me convierto en santo. Pero tú no lo puedes empujar: hoy yo no voy a fumar, hoy yo no voy a fumar. Eso se llama cambios de comportamiento. Dios no vino a cambiar tu comportamiento. Dios vino a decirte: sígueme. Si tú lo sigues, te convertirás en su discípulo, te convertirás en su hijo. Por consiguiente, comienzas a actuar y obtienes los beneficios como tal. Mateo, mi hijo, se puede portar como él quiera, siempre va a ser mi hijo. No puedo quitarle eso. Pues ya no, ya hoy tú no eres mi hijo. No, no se lo puedo quitar. Él siempre va a ser mi hijo. Siento que Dios le está hablando a alguien en esta tarde. Jesús siempre está contigo. Después de que podemos reconocer y entender lo que la gracia significa, después de que nos damos cuenta de que Jesús está para los pecadores, no para la gente buena,
podemos entender que Jesús siempre está con nosotros. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué es lo único que necesitas tener para que Dios viva en ti? Reconocer que Cristo vive en ti. Si tú reconoces que Cristo vive en ti, el Hijo de Dios, pues Él permanece en Él y en Dios. Si yo reconozco a Cristo como mi Salvador, tengo el puente para llegar a Dios. No hay otro puente. La Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ningún otro Dios dijo eso. Jesús nunca titubeó cuando le preguntaron: ¿quién eres? Cuando a él le preguntaban: ¿quién eres?, él que decía: yo soy el que soy. Y nunca le temblaron las piernas. Y siempre está contigo, porque la Biblia dice que cuando nosotros lo reconocemos, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. A donde quiera que tú vas, el Espíritu de Dios va contigo. A lo bueno y a lo malo. Ahí verás a dónde lo metes. Siempre va contigo. Tú no vas a hacer algo malo y dices: espérate, Espíritu Santo, quédate aquí. Yo entro, le meto 2 tiros y cuando salga, pues vuelves y entras y seguimos bien. No. Tú lo entraste ahí. Siempre va contigo. Lo que dice la palabra, que Él se entristece cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Es diferente. Es diferente. Porque Jesús no es compatible con el pecado. Entonces, si seguimos pecado, Él tiene que voltear la cara. Pero siempre está en ti. Mateo 28, 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercando a Jesús le habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras y en resumen, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Hay cosas que nosotros no hacemos porque creemos que es opcional. Aquí dice: id y hacer discípulos. Eso es un mandato, eso no es opcional. Eso no es: ay, yo no quiero. No. Eso te toca. Hacer discípulos es mandatorio. ¿Y qué es hacer discípulos? Hablarle a la gente de Jesús. Caminar con la gente que no lo conoce. Mostrarle lo que el Jesús que hay en ti para que se manifieste en ellos. Eso es discipular. Discipular no es sentarse con un librito o con la Biblia y enseñarte la Biblia. Los religiosos se sabían la Biblia de memoria. Y eran los que más juzgaban y eran los que más señalaban. Y se sabían la Biblia de memoria. Yo conozco ateos, bueno, no creo en los ateos, pero agnósticos, conozco agnósticos que se saben la Biblia de memoria. Pero saberte la Biblia de memoria no te hace un buen cristiano. Y agarrar a bibliazos a alguien tampoco. Muchas veces agarrar a bibliazos a algo es más dañino que manifestarle el amor de Cristo a esa persona. Cuando yo caí en adulterio, para los que no me conocen, yo tuve un tiempo de ser pastor corrupto. Sí, te lo puedo reconocer porque Dios me sacó de ahí y ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Pero cuando estaba en esos tiempos, yo caí en adulterio. Y como era pastor, tenía muchos amigos pastores y me reuní con muchos pastores. El problema es que no tenían herramientas
y lo que me daban es lo que tenían. ¿Y qué tenían? Biblia. Pero en ese momento yo no sabía, no necesitaba que me dieran Biblia. ¿Sabes por qué? Porque yo la conocía. Entonces lo que ellos me estaban diciendo con la Biblia, yo sabía: el pecado te alcanzó. Es más, a algunos me les tuve que parar firme con cosas que me decían que no decía la Biblia. Pero muchas veces no es conocer la Biblia, es caminar con Jesús y obedecerla. Es obedecer la Biblia. Tú te puedes saber toda la letra. Los demonios se saben toda la Biblia. Entonces, ay, no, es que yo tengo una Biblia abierta en la entrada de la casa. Ahí la tengo en la entrada. Y cada vez que yo entro a mi casa me leo 3 versículos. Pero vivo desordenadamente. Lo que esa persona no sabe es que él entra, se lee 3 y detrás vienen 4 demonios, se leen 5 con él, tin, 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 y entran con él. Porque los demonios eran ángeles, conocen la Biblia, se saben la Biblia. El problema es que tú crees que sabes la Biblia, pero si tú la sabes y no la obedeces y no vives de acuerdo a la Biblia, no estás haciendo nada. Te la puedes saber de rabo a rabo. Y eres un religioso. Porque normalmente que se sabe la Biblia, le gusta venir con la Biblia debajo del brazo, y como se sabe la Biblia, empieza a señalar al que él cree que no está de acuerdo a su tamaño. Y empieza a señalar, empieza a juzgar. Pero la Biblia dice que según tú juzgas, de esa misma manera te van a juzgar a ti. Como decían por ahí antes, cuando tú señalas, tienes un dedo señalando y 3 señalándote a ti. Y el juicio es algo real. Yo recuerdo, estaba pensando si decírtelo o no, pero antes de yo caer en adulterio, yo era un pastor que juzgaba esa área como ningún otro. La doble moral, el adulterio, todo lo que sea. En la iglesia en la que yo era pastor asociado, hubo un problema muy grande de adulterio entre varios pastores y una doctrina medio rarona. Y yo me levanté en contra de esos pastores, haciéndoles juicio por su moral. Y al cabo de los meses, el que estaba en la misma situación era el que los había juzgado. Porque de la manera que tú juzgas, de esa manera te van a juzgar a ti. Así que ten cuidado de hacer lo que dicen por ahí en Colombia, de escupir para arriba. Porque el que escupe para arriba, ¿en dónde? En la cara. Jesús también es tu provisión. Entonces, ¿qué vimos? Jesús es gracia, Jesús está vivo, Jesús es amigo de los pecadores, Jesús siempre está contigo y Jesús es tu provisión. Nadie más es tu provisión. Tú no eres tu propia provisión. Todo lo que tú provees es porque Dios provee para ti. Todos los dones que tú tienes es porque Dios te dio los dones que tú tienes. Todo lo que tú eres es porque a Dios le plació hacerte así. Él es tu provisión en todas las áreas. Romanos 8:32 dice: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos concederá también con él todas las cosas? Quiero que sepas algo. El Dios el que tú crees siempre quiere darte lo mejor. Dios nunca te va a dar malas dádivas. Dios nunca te va a dar una enfermedad. Dios nunca te va a quitar las finanzas. Dios nunca te va a castigar. Esas son malas decisiones, esas son consecuencias de las que te hablaba al principio, que nosotros estábamos viviendo.
Pero Dios no, tú no puedes decir, oh, Dios me entró en cáncer porque Él quiere que yo ore más. No, no, Dios no te va a llevar a orar dándote un cáncer. Dios no actúa así. No, es que Él quiere que yo sea más generoso, entonces me llevó a la quiebra. Dios no actúa así. Son un montón de otros aspectos que nos llevan a un resultado. Pero ¿quieres que sepas algo? Dios siempre proviene aún en esas situaciones. Tienes un cáncer, Dios intercede por ese cáncer. Tienes una mala racha por malas decisiones, Dios está ahí. Porque Dios sigue siendo Dios. Pero no le podemos meter la culpa a Él de nuestras malas decisiones. Porque tu Dios siempre provee para bien, siempre quiere lo mejor para ti. O tú, ¿cuántos tienen hijos acá? Tú quieres dar, tú dices, pues a mi hijo mañana lo pongo desnudo en la calle para que aprenda. Pues tú no lo haces. Tú le podrás dar 3 correazos para que aprenda, eso es diferente. Unas cuantas varazos. Los que tienen hijos chiquitos, pequeños, o los que vienen en camino, cómprense una buena varita. Mira, yo a mis hijos pequeños me fui a Home Depot, cogí una varita de las que estaban pequeños. Mis papás y mis suegros les pueden decir que al principio peleamos un par de veces por eso, pero hoy ven el fruto y dicen, gloria a Dios por la vara que les dieron. Pero yo me fui a Home Depot y con lo que revuelven la pintura, esas maderitas que pican, pican. Con Cari nos sentamos, las pintamos, las adornamos, les pusimos versículos y se las presentamos. Hicimos una reunión familiar, les decimos, hijos, les presentamos la varita. Y ellos, ¿y qué es eso? Te voy a explicar. No, yo no quiero eso. Esta es la varita. Y cuando disciplinamos a nuestros hijos de la manera correcta, como nos dice la Biblia, nuestros hijos no se perderán. Y podrás salvarle la vida. Y bastante varita que llevaron. Más Daniela que Mateo. Porque a Mateo tú le sacabas la varita. No, ya, perdón, no. Y ya su voluntad quebradita. Pero Daniela te hacía. Y yo, ay Dios mío, sacó el carácter de la mamá, no mentira. Y cogió y tú le dabas tin, 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 y ella más apretaba. No soltaba. Y tú, tin, 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 ¡pah! Se quebraba, dame la otra, pim, pim. Dame la cuchara de palo. Pero tú le puedes salvar a tu hijo si lo disciplinas bien. ¿Sabes por qué? Porque no es golpearlo. Te voy a dar un tip aquí para terminar. Tú tienes que hacerlo en frío, no lo haces con rabia, lo haces en frío. Sientas a tu hijo en tus piernas antes de darle los varazos, le explicas y le dices que lo amas, y porque lo amas lo tienes que disciplinar. Ahí lo volteas con mucho amor, tun, hasta que la voluntad se quiebre. Cuando la voluntad se quiebre, ¿qué es la voluntad? Ese carácter que tienen desde bebés. Le tumbas la voluntad, lo vuelves a abrazar, lo vuelves a sentar en las piernas, lo vuelves a amar, le vuelves a decir que lo amas, que te dolió más a ti, que él es muy importante, que quieres que sea un niño de Dios, que obedezca a Dios. Y cuando lo haces bien, los niños quedan abrazándote y amándote. Cuando lo haces mal, no te quieren ni ver, no te quiero ni ver. Pero es más sacrificial para nosotros los padres que para los niños, porque tú puedes estar en Publix y tú no puedes llegar. Cuando lleguemos a la casa te disciplino, porque cuando llegues a la casa ya los niños no se acuerdan. Tú tienes que sacar la varita en Publix, irte al baño de Publix. Ay, me van a demandar. No, no te van a demandar, el policía te va a apoyar. El policía está cansado de estar en el ciclo de meter a los niños a la cárcel, sacarlos de las drogas,
a los programas de rehabilitación de drogas, para adentro otra vez. Es un sistema quebrado. Pero ¿cómo vas a salvar a tu hijo de eso? Un par de varitas de bebé. Porque al que le das varita de niño, no te avergüenza de grande. ¿Cuántos padres has visto en Publix que el niño empieza a patalear, los papás colorados no saben ni qué hacer? Y ya les pegan, no por el niño, sino por vergüenza a ellos. Ahí les dejo, papás. El próximo domingo vamos a tener varitas a la venta aquí en la puerta. Créanme, un día Mateo iba saliendo corriendo. Te voy a decir, un día Mateo iba saliendo corriendo y venía un carro. Yo le dije, Mateo. Mateo frenó. Si Mateo no estuviera acostumbrado a obedecer a la primera vez, porque eso fue lo que le enseñé de pequeñito, lo hubiera atropellado un carro. Pero cuando él oyó a Mateo, dijo, ups, la varita. Frenó de una. Y hasta el sol de hoy, nada más se le dice una vez. Porque la varita funciona. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra provisión, nos enseña. Si yo aplico lo que hay en su palabra en todas las áreas, Dios me va a proveer. Si yo hago las ecuaciones financieras que están acá, Dios te va a proveer financieramente. El problema es que nosotros no aplicamos esas ecuaciones. A mí me costó mucho trabajo hacer un montón de aplicaciones que hay acá. Aquí, con Jesús, están todas nuestras respuestas. ¿Quieres cómo ser un buen esposo? Jesús. ¿Quieres ser un buen padre? Jesús. Charlie, ¿me pones una pistica ahí, por favor? ¿Quieres mejorar tus finanzas? Jesús. ¿Quieres escoger la buena esposa para ti? Jesús. Todo está acá. El problema es que nosotros decimos, esto sí, esto no. Aquí Jesús sí, pero aquí no. Aquí le creo, pero aquí no le creo. ¿Tú sabes qué es lo que quiere Jesús? Tu corazón. Jesús quiere que tú le des su corazón. El problema es que Satanás también quiere tu corazón. Mateo 16, 24, 25 dice, para cerrar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, escúchame bien, vamos a resumirlo un poquito. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿a quiénes? No le dijo a todo el mundo. Hay algunas personas que son discípulos. Los discípulos son las personas que deciden seguir a Jesús, que deciden actuar como Jesús. No todos son discípulos de Jesús. Algunos son creyentes y algunos son bulto. Pero cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice, mira lo que dice acá. Después dice, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si tú me quieres seguir, si tú quieres venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El primer propósito que te dice a ti es, niégate a ti mismo. Caminar con Jesús no es querer hacer lo que tú quieres hacer. Caminar con Jesús es negarte a ti mismo, es negar tus metas, es negar lo que a ti te gusta, es negar lo que a ti te parece, es negar lo que tú crees, es seguirlo a Él. Al principio a mí me hacían cosas locas que Él me pedía en su palabra y yo decía, es que a mí no me parece, pero es que no importa si me parece o no. Yo puedo decir ahorita, es que la ley de la gravedad a mí no me parece, pero si me tiro de un 15º piso, me voy a matar, me parezca o no. Entonces las leyes espirituales y las leyes que están escritas en la palabra, aunque te parezcan, aunque creas y no creas, no te salvan. Lo primero que dice es, niégate a ti mismo, niégate.
Pero hoy en día aquí en el evangelio del western, o sea, del evangelio americano, creemos que Jesús nos sirve a nosotros, que todo tiene que estar cómodo. Esto no me acomoda, que esto no me gusta, que la iglesia es un restaurante. La iglesia no es un restaurante. Caminar con Jesús no es un menú que tú escoges lo que quieres y lo que no. No, es que yo no quiero orar. No, es que no es una opción orar. No, yo no quiero discipular. No es una opción. ¿Cómo tú pretendes caminar con Jesús sin oración? ¿Cómo tú pretendes caminar con Jesús sin el arma, sin la espada? Vas a salir a una guerra sin tener tu espada, sin tener con qué pelear. Si no lees la Biblia, si no la conoces, vas a estar perdido. Aunque vengas todos los domingos acá, aunque digas que llevas 30 años de cristiano, caminar con Jesús no es venir a la iglesia. Algunas personas vienen a la iglesia para tratar de oxigenarse lo que ha pasado toda la semana. Pero ¿tú crees que nosotros vamos a poder oxigenarte con un mensaje de 30 minutos? Y que si tú no conoces la palabra, yo venga acá y te meta gato por liebre porque tú no la conoces. No, Gaby, yo sí conozco la. Te prometo que si hago un test la próxima semana, una vez le dije a Jerry, voy a hacer un test y tú vas a ver que van a aplaudir con esta barbaridad que voy a decir. ¿Te acuerdas, Jerry? Y dije una barbaridad y todo el mundo, amén. Yo le dije, te lo dije. Esto tiene la capacidad de poderte manipular si tú no conoces las escrituras. Por eso mi interés todo el tiempo es que tú leas, que tú instruyas, porque yo pienso que va a haber un tiempo donde quizás no vas a tener la media hora para oxigenarte. ¿Qué pasaría si, como en la pandemia, nos cierran todo y estás solo en tu casa y nos quitan el internet, así que no podemos oxigenarte por el internet, por Instagram, por YouTube? No podemos. ¿Qué haces? ¿Qué haces si un día entramos acá y se nos fue la luz? ¿Podremos cantar y podremos adorar sin la banda y sin los instrumentos? ¿Podremos unirnos como cuerpo y decir, cantamos no importa qué? ¿O necesitamos aquí la banda que te lleve a cantar o la pantalla? O sea, si no salen las letras, de pronto no cantas, te sientas. Y eso no es adorar, familia. Adorar es un cambio de adentro hacia afuera. Adorar no es una canción suavecita. Adorar es hacer lo que tienes que hacer. Adorar es seguir a Jesús. Y nosotros estamos muy lejos de seguir a Jesús. ¿Qué haces con la persona que se te para en el semáforo y te pide limosna? Yo no le doy porque ese se va a ir a drogar. Eso no te importa. La Biblia dice, al que te pida, dale. Yo no diezmo porque los pastores se la gastan. Ojalá. Jesús quiere tu corazón. Jesús quiere que tú seas su discípulo. Gaby, es que yo quiero mejorar en mis finanzas, yo quiero que Dios me dé, Dios me dé, Dios me dé, pero no hace las ecuaciones para recibir. Claro, Gaby, ¿vas a hablar del diezmo? No, el diezmo no es dar generosamente. El diezmo es lo que te corresponde. Cuando yo te hablo de generosidad, no te hablo del diezmo. El diezmo no es generosidad. No te sientas generoso porque diezmas. El diezmo es tu responsabilidad. Cuando yo te hablo de generosidad, es en todas las áreas. Si tú eres generoso, si tú vas a un restaurante y el que te atendió, tú le das una buena propina.
Si el jardinero llega a tu casa y tú le dices, como eres de la iglesia te doy más, y no le dices, como eres de la iglesia entonces déjamelo más barato. Oye chico, pero somos amigos, somos familia. ¿Por qué siempre negocias para abajo? ¿Por qué no puedes ser generoso y aplicar las ecuaciones de Dios? Siempre ser generoso. Yo aprendí eso a muy temprana edad con un pastor que amo mucho. Y una vez yo estaba en un restaurante, así como les conté ahorita, con todo el liderazgo que yo tenía en esa época, muchos, éramos como 26 en esa mesa, en un restaurante, y mi pastor entró a comer con otro, y yo le dije al mesero, al revés. Yo llamé al mesero y en lugar de decirle, si ves ese hombre que está allá, yo le pago la cuenta. ¿Tú sabes qué hice yo? Le mandé mi cuenta. Le dije, pues ese hombre que está ahí, él me va a pagar, llévasela a él, él es el que va a pagar. El mesero no me creyó, se llevó la cuenta y se la dio. Yo lo hice de chiste, pero él la cogió, la miró, me miró y me dijo, para que aprendas. La pagó. Eso es seguir a Jesús, familia. Ya no es tiempo de más. Sí, yo quiero que me bendigas, pero la Biblia dice, ni prestes ni pidas prestado. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué seguimos viviendo como se nos da la gana cuando Dios quiere que lo sigamos a Él en todas las áreas? ¿Por qué yo tengo que andar rogándote y haciéndote espacios para ver si tú arrancas? No, mira, hay oración. No, mira, hay reunión de hombres por la mañana. No, mira, hay esto. No, mira, hay esto. ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Porque hay que empujarlo. ¿Por qué para ver un partido no te tengo que empujar? ¿Por qué para hacer ejercicio a las 6 de la mañana tu coach del gimnasio no te tiene que obligar a venir? ¿Por qué caminar con Jesús es tan difícil? ¿Por qué? Si nadie te da lo que Jesús te da, si Él es el producto más hermoso que tú tienes en las manos. ¿Por qué el problema de todo el mundo es Jesús? ¿Por qué lo de los olímpicos? ¿Por qué no fue un Buda? ¿O por qué no fue Mohammed? ¿O por qué no fue otro? ¿Por qué fue Jesús? Porque cuando yo voy a la televisión o voy a la radio, lo primero que me dicen, puedes hacer lo que sea y hablar lo que sea, pero no puedes nombrar a Jesús. ¿Por qué yo no puedo poner a Jesús? ¿Por qué yo no puedo hablar de Jesús en mis redes sociales, invadirlas sin que me manden una señal y me digan, estás ofendiendo? Y esa gente me vive ofendiendo por todo lado. ¿Por qué? ¿Y por qué tú crees que de cada vez en vez tú puedes venir y creer que va a ser una vida de bendición? Tú quieres el Dios que te bendice, pero no quieres pagar la bendición. No quieres esforzarte. Y ya es tiempo, iglesia. Los tiempos están cambiando. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Es hora de que alinees tu corazón al corazón de Cristo. Es hora ya. No hay nada como caminar con Jesús, en lo mucho, en lo poco, en lo medio. No hay nada. Señor, yo te doy gracias en este día. Gracias porque tú dices aquí en tu palabra, Señor, que el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de ti la hallará, Señor. Nunca estaremos perdidos caminando contigo, Señor. Hallaremos el gozo, hallaremos la vida, hallaremos la reconciliación, hallaremos la mejor parte, Señor, que es caminar contigo. Señor, alíñanos a tu corazón, que nos duela tu corazón, que podamos levantarnos firmes,
Así como defendemos nuestros equipos, como defendemos nuestros líderes políticos. Así como defendemos a muerte lo que creemos, Señor, enséñanos, Señor, a parecernos más a ti, a no estar jugando contigo, Señor. Llegó el tiempo de levantarnos, Señor. Despierta tu iglesia, Señor, aviva tu iglesia. Porque pronto diremos Maranata. Y tú no nos estás preparando para cuando nos vayamos y ir al cielo. Tú nos estás preparando para este tiempo, para levantar el estandarte tuyo en este tiempo. Tú vienes por tu iglesia, pero mientras tanto nos pides que la cuidemos, que la hagamos respetar, porque esa es tu novia. Y lo que tú vienes a recoger es tu novia, a nadie más. Alíñanos con la novia, Señor, porque si estamos mal con la novia, estamos mal contigo. Queremos cuidar tu novia, queremos santificar tu novia, queremos que tu novia esté sin mancha para cuando tú vengas, Señor. Pero creo que hay más reto en cuidar tu novia. Por eso tú dices que debemos preparar tu venida, porque es preparar la novia, no es prepararnos nosotros. Es un precio que tenemos que pagar. Y hoy yo te quiero pedir para que tú alinees a tus hijos a tu palabra, Señor. Que ellos tengan un encuentro contigo en este día. Aviva sus corazones, Señor. Levántalos. Levántalos. Quizás hoy tú me dices, Gaby, ¿sabes qué? Yo no conozco ese Jesús, pero yo quisiera conocerlo. Yo me siento seco, pero yo quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero reconocer a ese Jesús que murió en la cruz por mí, por mis pecados, y que ahora yo tengo, gracias a eso, una relación directa con Él. Yo quiero relacionarme con Él. Eso es algo que tú reconoces por fe. La fe son las llaves de la puerta del cielo. Es la llave que abre el cielo. Así como tú tienes unas llaves que abre tu casa, el carro, lo que sea, la fe abre las llaves del cielo. Y no es una fe cultural, o sea, una fe que crees como crees en Simón Bolívar o en Don Quijote o en el de la Pinta la Niña, en Cristóbal Colón. Es una fe verdadera, una fe absoluta de la promesa de que si tú crees, tú tendrás vida eterna. Si tú hoy me dices, Gaby, yo quiero reconocer a Jesús, yo quiero tener ese Jesús en mi corazón, levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, hoy te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Hoy nos rendimos delante de ti. Hoy te decimos como cantábamos. Hoy te decimos Yeshua, Yeshua, tú eres nuestra salvación. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu provisión. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres Dios. Hoy te aceptamos en nuestro corazón. Hoy te hacemos Rey en nuestro corazón. Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Pero sabemos que tú eres un Dios justo y fiel para perdonarlos. Gracias, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amo mucho, familia.